92.9. Nuevo Tiempo Libertador, tu puente de esperanza. No te pierdas la posibilidad de escuchar la lección de escuela sabática para este sábado. Esto es Estudiando al Aire. Invitados especiales, buena música y el estudio de la Palabra de Dios. Así comienza Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos, un feliz sábado, un saludo cordial para todos los amigos, hermanos y todas las personas que están en sintonía de este programa Estudiando al Aire. Queremos darles una cordial bienvenida, invitarlos a meditar en la Palabra de Dios, un momento muy especial, un momento en el cual vamos a estar meditando sobre los consejos. Vamos siempre un poco más allá porque la Biblia tiene mucha información, tiene muchos consejos, tiene muchas advertencias y por supuesto también amonestaciones para que nosotros podamos encontrar el camino de la luz, el camino de la salvación, el camino del encuentro con Dios. Pero bueno, como siempre decimos, no estamos solos, tenemos un gran equipo que nos acompaña, que nos da el soporte técnico. Realmente estamos motivados a hacer un programa que es muy interesante porque es el último sábado del trimestre, no así el último programa de Estudiando al Aire, ¿sí? El último sábado del trimestre estamos hablando acerca de la mayordomía, las motivaciones del corazón. Luego vamos a entrar a meditar en este tema, pero quiero comentarte quiénes somos los que estamos acompañándote en esta mañana. En la operación técnica, selección musical, puesta al aire, selección de todos los temas que vamos a estar tocando, está Denise Maite, está Omar Maite también bajo la dirección de todo este programa, a quien le agradecemos mucho por darnos esta posibilidad, por permitirnos estar aquí sentados. Realmente gracias, Omar. También tenemos el equipo de multimedia que siempre nos está acompañando, Duane Hein, Héctor Lerque y su esposa que nos acompañan en el día de hoy. También, hermanos y amigos, queremos comentarles que tenemos la compañía de un invitado muy especial. Como cada sábado siempre hay un invitado especial, hoy nos acompaña José María Rost. Le damos la bienvenida y saluda a la audiencia de esta forma. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio, por esta bienvenida. Un cariño grande para toda nuestra audiencia y les deseo un muy feliz sábado para cada uno y espero que al estudiar juntos al aire el repaso de la lección de este 13º sábado realmente pueda ser una bendición para cada uno de nuestros oyentes y también para cada uno de los que estamos aquí. Bueno, gracias, José. Realmente estábamos esperando este momento. Hacía ya un tiempo que queríamos compartir con vos el repaso de la lección. Ahora el Señor nos ha dado la posibilidad. Para aquellos que quieran comunicarse, vamos a repetir los números. Algunos ya lo tienen agendado, se comunican por diferentes medios. Tenemos, si estás sintonizando, estás en el 92.9. También si querés mandar un mensaje por WhatsApp, celular, algún mensaje de texto, podés marcar al más 549 34 34 56 85 30. Lo voy a repetir si lo querés anotar allí. Más 54 34 34 56 85 30. Si vas al Facebook, ahí nos podés encontrar también. La página es Nuevo Tiempo Libertador, perfil NT Libertador, cuenta oficial. Voy a repetir. Facebook, página Nuevo Tiempo Libertador, perfil NT Libertador, cuenta oficial. También en Twitter podés encontrarnos @NT Libertador. Y bien, si tenés aplicaciones para sistema Android, podés hacerlos para celular o tablet, Nuevo Tiempo Libertador Radio. Así es que tenés allí todos los medios de comunicación. Realmente es interesante cómo se puede de alguna forma estar acompañado por todos los caminos, por todas las formas posibles para poder escuchar, para poder meditar y para poder transmitir también la palabra de Dios. Mencionábamos hace un momento que el tema de todo el trimestre era mayordomía, las motivaciones del corazón, una serie de temas que nos han enseñado, que nos han ubicado muchas veces, ¿no? Porque nos han puesto en el lugar que necesitábamos estar o que necesitamos de alguna forma comprender para poder luego tener una vida ordenada conforme a la voluntad de Dios. Pero también para poder enseñar
necesitamos vivir, necesitamos practicar, ¿sí? En el tema de hoy, los resultados de la mayordomía, un tema amplio, un tema que verdaderamente vamos a explotar, vamos a exprimir acá a nuestro invitado, que tiene mucha información y muchas cosas para comentar. Así es que bien, vamos a ir en busca de la pausa musical, vamos a elevar nuestros corazones con pensamientos musicales y luego arrancamos con el tema. Estás escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire.
Muy bien, arrancamos entonces el análisis de la lección del día de hoy. Hablamos en el inicio sobre los resultados de la mayordomía. José aclaraba algo interesante, que es el 13º sábado, es decir, que la temática de mayordomía en el día de hoy ya está finalizando. Luego vamos a comenzar para la próxima semana con nuevos temas que también son muy interesantes, constructivos y que nos permiten a nosotros tener una visión clara acerca de los tiempos finales. Pero retomando un poco el tema de la mayordomía, nosotros charlábamos fuera de micrófono la importancia de este tema en cuanto a la vida espiritual personal, en cuanto a la vida social, en cuanto a la influencia y una serie de temas que nos permiten a nosotros tener ese crecimiento, ese desarrollo, ¿sí? Bien, en cuanto a los resultados de la mayordomía, la palabra de Dios habla acerca de la influencia, ¿sí? Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, ¿no? A pesar de que tengamos el mundo en contra, nos plantea un estilo de vida, José. Así es. Interesante, ¿no? Como la lección de este 13º sábado comienza con un versículo para memorizar, que es realmente llamativo. Nos invita a pensar un poquitito permitime hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? En este trimestre. Si bien esta lección tiene la particularidad que, a diferencia de otros trimestres, donde el 13º sábado es un poco el repaso de todos, en esta tenemos mucha tela para cortar en este 13º sábado, pero está bueno enfocarnos de dónde estamos parados. El versículo nos plantea la realidad de que nosotros estamos inmersos en un mundo donde como seres sociales necesitamos relacionarnos todo el tiempo. Perfecto. Y precisamente ese es el objetivo central de la mayordomía. Como mayordomo soy el administrador de mi tiempo, de mi espacio, de mi vida, de mis recursos, de mis talentos, de todo lo que tengo, y todo eso ejerce una influencia, para bien o para mal, en la sociedad que me rodea, en cada uno de los que me rodea. Entonces, como mayordomo, yo soy llamado a ser sal de la tierra, dice la Biblia, ¿no? Así les enseñó Jesús a sus discípulos y a nosotros mismos. Es interesante el ver que debemos, como mayordomos de Dios, tener resultados en nuestra vida práctica que lleven a los demás a decir, mirá, este tipo, por más que la gente diga que sea malo, esta persona, por más que la gente diga está haciendo cosas raras, en realidad los frutos, los resultados de nuestra vida deben atraer a los demás, de tal manera que al final digan, este Dios a los que ellos siguen es el Dios verdadero. Exacto. A veces pensaba, si tenés una vida ordenada, si tenés tiempo para tu familia, tenés tiempo para Dios, tenés tiempo para la iglesia, ordenás tus finanzas, estudiás la Biblia, practicás esa piedad de la cual también venimos hablando, ¿dónde la gente podría llegar a ver que hay algo malo para decir de un cristiano? Y ahí nos damos cuenta de que no es solamente una influencia terrenal, no es solamente una influencia de bondad humana, sino que también estamos en el contexto de una vida piadosa, de una vida de mayordomía general, en el contexto de un conflicto. Es el enemigo de Dios el que va a inspirar, a pesar de nuestra bondad, a pesar de nuestra justicia, a pesar de nuestra piedad, va a generar ese malestar hacia nosotros, como lo hizo con Jesús. Exacto. ¿Qué mal hizo Jesús? Exacto. Así es. Por eso es que el repaso de esta lección plantea por lo menos cinco aspectos que nosotros, 5 resultados de la mayordomía que nosotros debemos buscar alcanzar para decir, bueno, realmente estoy siendo un buen mayordomo, que es el objetivo de cada cristiano, ¿no? Y el primer paso de estos, el primer punto de estos resultados es precisamente la piedad, ¿no? Como vos venís mencionando, la piedad es quizás el meollo central que me va a servir como piedra fundamental para ir buscando los demás objetivos. Vimos nosotros en la palabra de Dios que el concepto piedad es amplio y a veces
como hablábamos fuera de micrófono, no te voy a quitar lo que vas a decir, solamente voy a mencionar de que a veces si nosotros nos quedamos con una porción de la definición de piedad, no digo que esté mal, pero hace un momento mencionabas algo que me pareció interesante, que me pareció de mucha luz y de mucha importancia, el hecho de poder ir progresando en la comprensión de los conceptos bíblicos, porque también nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer. Porque si yo tengo una luz muy baja, voy a avanzar muy poco, pero si tengo una luz mucho más abarcante, mucho más alta, utilizando la metáfora del vehículo, ¿no? Vamos a ver mucho mejores cosas, muchas opciones, y bueno, el camino va a ser mucho más largo y va a ser un desarrollo muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué sería la piedad? ¿Cómo la podemos entender? Bien, si vamos a la definición de lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, tiene una definición que no termina de ser abarcante, por lo menos a la luz de la Biblia. El diccionario, o cualquier diccionario que podamos consultar, dice que piedad es sentir compasión por la necesidad de los demás. Ahora, a la luz de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos el sentido de piedad, nos damos cuenta precisamente de esto, ¿no? De que cuando alguien sentía piedad por otra persona, era cuando la otra persona tenía una necesidad y había que atenderla. Era un poquito ponerse en los zapatos del otro. Bien, como una empatía, digamos. Exacto. Exacto. Bien. De hecho, el origen de la palabra piedad viene de ser bueno. Pío, ser bueno, es el sentido real de la piedad como palabra. Claro. Ahora, a la luz de la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, el sentido de la piedad es mucho mayor. Tiene que ver con una vida práctica, de ser consecuente entre aquello que digo creer y aquello que hago como cristiano. Bien, me hizo recordar al texto que dice: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es como que no solamente tiene que ver con un hábito personal, íntimo, familiar, sino que tiene que desbordar, tiene que salir afuera, se tiene que manifestar. Y en ese sentido, bueno, va de la mano con la relación profunda que tenemos que tener con Dios. En este sentido, la vida piadosa genera una especie de influencia, genera una repercusión social, como bien había mencionado usted hace un momento, y a mí me llama la atención ese punto justamente, ¿no? O sea, de ser un hábito personal, de ser bueno a la condición incluso del mundo, tenemos un deber desde la piedad. O sea, no se puede desligar una cosa de la otra. Es decir, si sos piadoso tenés que tener un efecto dominó en tu vida espiritual. El hecho de tener temor a Dios y de adorarlo lleva a ciertas cosas también. Claro, o sea, en el concepto de la mayordomía, o sea, no solamente yo debo buscar tener piedad, sino el ser realmente piadoso es el resultado de lo que Dios espera para mi vida. Bien. ¿Sí? Bien. No solamente debo ser piadoso, sino de que debo procurar alcanzar la piedad, verme a mí con piedad, como le pasó a Job. Bien, bien. Creo que es un concepto que es para analizarlo. Ser piadoso, mirarme con piedad, mirar al otro desde esa posición, porque si nosotros quedamos de alguna manera estancados en una realidad muy humana, no podemos ser piadosos con nadie. Entonces necesitamos la mirada del Evangelio, la mirada de Cristo, para poder entender y para poder vivir correctamente la piedad. Bien, vamos a hacer una pausa musical. Nosotros luego de la pausa vamos a continuar analizando estos temas. Es tiempo ya de hablarle a otros de Jesucristo el Salvador, de su amor hacia nosotros, dando su vida en una cruz. Es tiempo ya de hablar de Cristo y su evangelio proclamar a aquellos que no le conocen. El su perdón quiere
mensaje predicar, toda nación, tribu y lengua confesará al Salvador. Es tiempo ya, no lo perdamos. Es tiempo ya de hablar de Dios. Las profecías se han cumplido. Jesús vendrá. Es tiempo ya. Vemos la gente como perece en este mundo de dolor. Niños que mueren maltratados, ya no hay amor ni compasión. Es tiempo ya de prepararnos. Jesús muy pronto volverá y ha de buscar a los valientes que proclamamos su verdad. Es tiempo ya de hablarle a otros y su mensaje predicar. Toda nación, tribu y lengua confesarán al Salvador. Es tiempo ya, no lo perdamos. Es tiempo ya de hablar de Dios. Las profecías se han cumplido. Jesús vendrá. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Jesús vendrá. Oh, sí vendrá. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Muy bien, seguimos estudiando al aire. Tenemos en este momento algunos saluditos para compartir con nuestra audiencia. Milva nos envía saludo desde Orlando, Florida. Nos están saludando de allí, así es que un cordial saludo de parte del equipo de Estudiando al Aire. Elizabeth desea un feliz sábado desde Piriápolis, Uruguay, que siempre nos están sintonizando. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Alejandra, ella también envía sus saludos. Alejandra, un saludo de feliz sábado para vos y que las bendiciones del cielo te acompañen y que el estudio de la palabra de Dios sea de beneficio para tu vida personal y para la influencia que vos puedas ejercer. Y Alberto, sí, envía saludos desde Michagay, Chaco. Para nuestros queridos hermanos de Chaco también les mandamos un fuerte abrazo, feliz sábado y que puedan estar no solamente disfrutando del programa, sino siendo edificados. Nosotros ya nos sentimos edificados en el sentido de que nos acompañan, nos apoyan, no nos dejan solos y así de esa manera seguimos nosotros analizando los temas. Hace un momento nada más estábamos hablando, antes de la pausa musical, sobre el concepto de piedad y bueno, acá José nos ampliaba el antes y el después, que no se contradicen, pero es como un desarrollo, un proceso en el cual nosotros tenemos que ir creciendo, ¿no? Y había algunos ejemplos que son realmente interesantes, que tienen que ver con Noé, que tienen que ver con Daniel,
que tienen que ver con Job. Y en el aspecto de Job hay un punto fundamental. Job tenía una crisis personal muy grande, ¿sí? Así es. Entonces allí vamos a tratar de analizar, como para darle un cierre a este concepto, el dolor, el sufrimiento y aún así mantener la piedad. ¿Cómo Así se explica esto? Tanto en la vida de Daniel como en la vida de Job, encontramos lo mismo. Cuando su vida era consecuente entre lo que creían y lo que hacían, llegaron a sentir piedad por sí mismo en su manera de vivir. Piedad en el sentido de esto mismo que digo, ¿no? De ser consecuente entre lo que creo y lo que hago. Entonces, cuando Daniel con sus amigos fue llevado como prisionero hacia Babilonia, él propuso en su corazón mantenerse fiel, ser piadoso consigo mismo y conservar sus principios intactos. Entonces, propuso a sus amigos y se propuso a sí mismo el no contaminarse. El mismo caso le pasó a José. El mismo caso le pasó a Noé en un mundo contaminado por hombres que su pensamiento era de constante hacia el mal. Noé se propuso ser leal a Dios. Totalmente. En un mundo muy parecido al que nos toca vivir hoy. Y en el caso de Job especialmente, él alcanza piedad por sí mismo cuando dice: ¿solo habré de recibir de Dios lo bueno? Dios es el dueño de todo. Claro. Entonces, más allá de que haya cosas que no entendemos, la práctica de la piedad, al primero que beneficia, el alcanzar el resultado de la piedad, al primero que beneficia es al mismo autor de la piedad, a uno mismo. Y esto es un proceso que nos va llevando. Si yo alcanzo piedad hacia mí mismo, si yo soy piadoso con los demás, si mi vida es consecuente entre lo que creo y lo que hago, entonces voy a buscar los siguientes pasos de la mayordomía, los siguientes frutos de la mayordomía, que tienen que ver con el contentamiento y la confianza, que son los siguientes temas que vamos a abordar. Qué interesante cuando hablamos del contentamiento. En distintas circunstancias a veces buscamos y no encontramos. Es decir, miramos nuestro recibo de sueldo, nuestras deudas, nuestros cobradores, miramos nuestro estado de salud muchas veces, miramos una serie de cuestiones que por allí, gracias al Señor, tenemos el tema de la mayordomía, comenzamos a ordenar. Pero resulta que, diríamos, el contentamiento es una característica de un cristiano, no puede faltar, no puede estar ausente en cualquier circunstancia. Hablamos de la piedad, ahora hablamos del contentamiento, eso no puede estar ajeno a una realidad, más allá del lugar en donde estemos ubicados en la trama de nuestra existencia personal e individual. ¿Cómo generamos nosotros, cómo se genera el contentamiento en el individuo, en el cristiano especialmente? Básicamente entendiendo cuál es el real sentido del contentamiento. Contentamiento no es el estar feliz porque yo alcancé una meta. Eso me da felicidad, pero eso no es contentamiento. Bien. Contentamiento es el ser consciente del lugar que ocupo hoy, cuál es mi influencia sobre el medio y en cómo puedo hacer para mejorar mi situación desde donde yo estoy. Bien. Siempre teniendo en mente y en vista, en objetivo, el hacer lo que Dios espera para mi vida. Qué bien. El contentamiento tiene mucho que ver con algo que está de moda y que debemos desmitificar. Que por ahí en esta lección, a través de todo el trimestre, estuvimos viendo un poquitito, aunque no directamente, que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Ahí está. Mucha gente supone que si yo doy una ofrenda a Dios, Dios me va a dar más de lo que yo le estoy dando, porque Dios me va a bendecir. Claro. O si yo pongo mi confianza en Dios, o si yo hago tal esfuerzo para Dios, entonces Dios me va a prosperar. Claro, si sos cristiano no podés tener necesidades, por Exacto. ejemplo. Cuando en realidad no pasa por ahí el tema, ¿no? No pasa por ahí el tema. A veces escuchamos con mucha tristeza, estás así por esta razón, estás lejos de Dios. Quizás tener la mejor consagración en ese momento y entonces si sos
si te falta un poquito de luz, comenzás a dudar y te empezás a decaer, digamos, ¿no? Y a veces en realidad lo que pasa es que son etapas, son pruebas que los individuos atraviesan y que en definitiva nosotros entendemos desde la perspectiva de Job que son pruebas que a veces nosotros ni siquiera tenemos digamos razones o culpabilidades que asumir a causa de nuestras malas decisiones. Exacto. Sino que son circunstancias que el Señor permite para probarnos, para ejercitar nosotros una fe más perfecta, para poder aferrarnos a su promesa, para no olvidarnos de la palabra de Dios. Exacto. Entonces ahí está el error, ¿no? Vos decías desmitificar un poco ese concepto, me parece muy bueno, porque en definitiva, ¿qué logramos nosotros cuando nos aferramos a Dios? Logramos ver su mano en medio de los problemas. Exacto. Y eso es justamente el contentamiento. El contentamiento, por eso te decía al principio, tiene que ver, va de la mano de la confianza, el otro resultado que produce la mayordomía. Y cito el caso que conocido por todos de aquella viuda que va al templo mientras Jesús estaba con sus discípulos en la puerta, y esta mujer se acerca sigilosamente al lugar de las ofrendas y allí, con disimulo, sin que nadie la vea, ella pone todo lo que tenía, sus 3 blanquitas. Sí. Y entonces, mientras ella está dando lo que tiene, está poniendo su confianza en Dios. Bien, eso es lo más importante, ¿no? Más allá de que nosotros vimos durante el trimestre que confiar en Dios, también dando, ofrendando, devolviendo los diezmos, pero fundamentalmente el Señor nos pide el corazón, nos pide también la razón, que podamos aprender, que podamos analizar, que podamos seleccionar, que podamos darle una interpretación adecuada a las Escrituras, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa musical y luego volvemos con más Estudiando al Aire. Cruzaré, no puedo ver mi rumbo aquí. Quisiera estar allá en mi hogar. Sé que el Señor me llevará, pero feliz yo he de llegar. Es el Señor el que me llevará. Por aquel monte cruzaré. Estoy feliz, veo ya mi hogar. Por aguas turbias navegar, en tempestad y confusión. Toma el timón y me conduce, sé que el Señor me llevará, pero feliz yo he de llegar. Es el Señor el que me llevará. Por aguas turbias navegar, estoy feliz, veo ya mi hogar. Por el camino tenebroso, cegado estoy por la maldad. Me da su luz orientándome, sé que el Señor sí me llevará, pero feliz yo he de llegar. Es el Señor el que me llevará. Por el camino tenebroso estoy feliz, veo ya mi hogar. Por aquel monte debo yo cruzar, 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 por aquel monte cruzaré. No puedo ver mi rumbo aquí, quisiera estar allá en mi hogar. Sé que el Señor, sé que Él me lleva, pero feliz yo he de llegar. Es el Señor el que me llevará. Por aquel monte cruzaré, estoy feliz, veo ya mi hogar, veo ya mi hogar, veo ya mi hogar, veo ya mi hogar.
Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Muy bien, seguimos analizando nosotros este tema tan interesante de la mayordomía y habíamos quedado con un desafío, ¿no? Hablando un poquitito acerca de lo que es el contentamiento, ¿no? El contentamiento se desprende de lo que habíamos hablado hace un momento de la piedad. Es decir, son experiencias que nosotros debemos tener a partir de nuestra profunda relación con Jesús. Pensar de que el mundo va a rechazar la piedad de la persona, pensar que muchas veces, aunque seamos cristianos, pero no estamos cerca de la mano de Dios o tomados de la mano de Dios, podemos incluso sentir cierto rechazo por una persona piadosa. Y aún si nosotros individualmente no estamos con una comunión permanente, hasta nosotros mismos nos vamos a degradar. Entonces la única manera de poder librarnos, de poder ponernos a tono en relación a la experiencia de la piedad y el contentamiento, es con una relación estrecha con Jesús. Si no hay una relación con Jesús permanente, cotidiana, en forma creciente, como un proceso maravilloso que nos lleva al cielo, sin duda vamos a tener muchos problemas no solamente de tener estas características de nuestro carácter, sino de cómo miramos a los demás y cómo nos miramos a nosotros. Exacto. Indudablemente que en esto la Biblia tiene mucho para contar. El tiempo nos es tirano para poder leer varios pasajes, pero sí. Indudablemente que Filipenses 4, hablando de la piedad, del contentamiento y de la confianza en Dios, es un capítulo genial donde Pablo plantea que nuestra confianza, nuestro ser, nuestros actos, nuestro pensamiento debe estar colocado en Dios. Y termina, ¿no?, ese capítulo, ese pasaje ahí en Filipenses 4:13 con ese versículo bien conocido, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ese todo engloba realmente todo. Todo lo que quiero, todo lo que soy, todo lo que busco, todo lo que anhelo, todo lo que me falta, lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilloso, porque también en esos textos nos habla de estar regocijados siempre en el Señor Jesús, ¿sí? Y como mencionabas hace un momento, las circunstancias que son pasajeras, que son a veces muy agresivas con nosotros, no deben cambiar ese temperamento espiritual, ¿no? Y no lo quiero llevar a lo místico ni a lo distante del ser humano, sino que es una realidad de la confianza que nosotros tenemos. Una sonrisa, una mirada de fe, una esperanza y una expectativa profunda en el futuro de la mano de Dios no debe perderse nunca. Y cuando nosotros sabemos, como dijo el apóstol Pablo en algún momento, sé en quién he creído, ¿no? Él sabe que le aguardaba la corona de vida. Él sabe que tenía un futuro prominente, a pesar de que podía deshacerse su cuerpo. Creo que es una de las expectativas que genera gozo, que genera contentamiento, a pesar incluso de estar en problemas de salud muy serios. Nosotros en el caso de Job, decía el mismo Job, aunque había cosas que iba entendiendo en el camino, aunque él me matare, en él mismo esperaré, aunque por supuesto no entendía muchas cosas, pero él decía, yo me aferro a Dios, aunque no entiendo lo que esté pasando, porque sé que Él no me va a fallar. Un punto entonces interesante es poder relacionar la piedad de contentamiento con un aspecto que es interesante, la confianza, ¿no? ¿En qué estamos apoyados? ¿Cuál es el concepto que nos permite a nosotros formar el hábito cotidiano de la vida? ¿Cómo es nuestro andar cristiano? ¿En dónde estamos basándonos para este proceso? Indudablemente que en este camino alguien que tiene mucho para contar acerca de la confianza, en dónde ponemos nuestra confianza, es el rey Salomón, ¿no? Sí. Él eligió en primer lugar, allá al comienzo de su reinado, pedirle a Dios que dirija todas las cosas, y si hay algo que necesito, señores, dame sabiduría, porque este pueblo es grande y realmente va a ser difícil esta tarea. Ahora, exacto, cuando él empezó a ver que podía hacer las cosas, empezó a apoyarse en su propia prudencia y los resultados no fueron los mejores, ¿no? Y finalmente, ya grande, cuando escribe el libro de los Proverbios, ahí encontramos en Proverbio 3:5, ¿no? En dónde debemos poner nuestra prudencia. Exactamente. Dice, pon tu confianza, usa la prudencia para poner tu confianza en Dios
y que no sea en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Como cristianos nosotros debemos procurar, y como personas de bien, no solamente como cristianos, ¿no? Porque a veces, el cristiano es el que va a la iglesia. Si queremos ser personas de bien, Sí. si queremos ser personas que dejen su huella en este mundo, debemos tener una vida práctica que se fortalezca en algo que es superior a nosotros. Y eso es lo que nos da Dios. Exactamente. El resultado, uno de los resultados mayores de la mayordomía, de la vida cristiana, del administrar todo lo que soy y todo lo que tengo, indudablemente que es el poner mi confianza en Dios. Porque al estar confiado en Dios puedo avanzar seguro de que mis pasos van a llegar a buen puerto. Puedo estar pasando por la peor tempestad. Sí. Sin embargo, puedo estar seguro de que al final del camino está el puerto en donde voy a poder descansar. Qué bien. Esto no implica que no cumplamos o que dejemos de lado los deberes cotidianos. Esto no implica que nosotros solamente nos centremos allá, adelante. El Señor, en ese sentido, luego vamos a meditar en algunos textos, nos desafía a que nos involucremos en las actividades sociales, en las actividades académicas, laborales, pero que cumplamos ese rol que vos bien has definido en esos contextos. En la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, ¿no? Y con las conversaciones cotidianas que nosotros tenemos. El desafío de poder tener ese carácter cristiano y de manifestar, porque recién hablábamos al inicio, de manifestar, no solamente de tener, sino de manifestar esa confianza que nos lleva a nosotros a trascender, no solamente como personas ante los ojos de Dios, sino ante la sociedad que necesita ver un mensaje diferente. El mensaje diferente muchas veces lo veo en que nos apoyamos en los sistemas, que si bien es cierto, bien administrados, cumplen una función importante en la defensa de los derechos de los seres humanos. ¿Sí? Hablemos en ese sentido. Pero hay algo superior a eso y al cual muy pocas veces nosotros acudimos. Tenemos que acudir con confianza en el Señor y esperar también en Él, tener paciencia, ejercitar un poco la dependencia. Así es, indudablemente que si nosotros vamos buscando que nuestra vida cotidiana sea puesta delante de Dios, que nosotros podamos alcanzar una verdadera confianza en Él, que podamos tener una verdadera piedad hacia mí mismo y hacia los demás, que tenga un contentamiento con lo que soy, con lo que tengo y con lo que puedo alcanzar o con lo que puedo ser. Indudablemente que el primer gran resultado, antes de ejercer influencia en los demás, va a ser la influencia que yo tenga cuando llegue a mi almohada. Eso. ¿Y qué es lo que debemos buscar primeramente? ¿No? O sea, si yo tengo mi confianza puesta en Dios, si yo practico una vida piadosa, cumpliendo la voluntad de Dios, si yo aprendí a contentarme con lo que tengo, con lo que soy, cuando yo ponga mi cabeza en mi almohada cada noche, voy a tener la paz de decir, hasta acá He cumplido la tarea. he cumplido. Por lo demás, Señor, seguí manejando vos. Exactamente, porque Seguí manejando. justamente uno analiza esto y vuelvo al punto de contextualizarnos. Estamos en medio de un conflicto, el mundo se termina, la Biblia lo dice así. ¿A dónde estamos apuntando nuestros cañones? Como decimos comúnmente, ¿no? Y el tema de la riqueza y el tema de la confianza es como que a veces están en puntos antagónicos. La riqueza que vos tenés hoy, ¿es la riqueza que vos esperabas? Entonces la lección hace un énfasis interesante en el capital intelectual que hemos desarrollado, en la coraza de fe que hemos desarrollado, en la espiritualidad que hemos desarrollado, en la identificación de la palabra de Dios que hemos desarrollado. Es decir, miremos eso y veamos cuán ricos somos, ¿no? La palabra de Dios en Santiago dice que la riqueza, el dinero se va a podrir, se va a convertir en moho, va a estar, no va a ser necesario, y en cambio lo que trasciende es el carácter, ¿no? El carácter de un cristiano renovado. En relación a la confianza, pasamos a un tema interesante que es la influencia
que nosotros ejercemos a partir de esa transformación. ¿Cómo impacta un individuo que es transformado? Podríamos incluso, nosotros deberíamos hablar de la experiencia personal que tenemos, porque la gente que te ve después de muchos años, de acuerdo a la vida que uno haya llevado anteriormente, y de repente ve todo esto que estamos hablando, ese capital, esa riqueza espiritual, te ve diferente. Exacto. Más allá de eso. Y qué lindo que es hablar con una persona que ha encontrado la paz, que ha encontrado en la confianza de Dios su fuerza, su fortaleza, a pesar de que quizás no se ha movido ni un milímetro en cuanto a su economía, pero ha sabido administrarlo correctamente. Entonces, ¿cómo veríamos este tema de la influencia? Lo vamos a analizar, lo vamos a tener en cuenta luego de la pequeña pausa musical. Nosotros antes de la música compartimos un saludo muy especial con Riola, que nos mira desde Chile, ¿sí? Así que Riola, también te deseamos un feliz sábado para vos, para tu familia, y que puedan estar disfrutando de este programa que sin duda lo hacemos con el deseo de servir al Señor y de compartir con nuestros hermanos. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a seguir nosotros con el programa.
Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Muy bien, hemos llegado al último bloque ya de esto que es Estudiando al Aire. Realmente la estamos pasando fenomenal. Hay muchos temas que seguimos hablando fuera de aire, porque sin duda son temas muy necesarios, muy importantes. Saludamos a todos los que nos están escuchando desde sus hogares, a Isabel, que recién nos envió sus saludos. Deseamos un feliz sábado también, para que pueda seguir escuchándonos cada sábado y estudiando junto a nosotros. Esa es la posibilidad que el Señor nos da, esa es la invitación que se da en esta ocasión permanentemente, ¿sí? Con buena música, por supuesto, con análisis de la palabra de Dios, y en la semana obviamente una excelente programación. Bueno, no me extiendo mucho porque nos queda poco tiempo y necesitamos redondear este tema tan interesante que era la influencia, ¿no? La influencia a partir de la transformación, y luego entrar en el tema de lo que queremos oír y de lo que no queremos oír, ¿no? Vamos a redondear un poquito, José, el tema de la influencia. Hablábamos hace un momento acerca del deber como cristianos, ya ir directamente a la misión, a lo que tenemos que hacer nosotros, a lo que debiéramos ser también inclusive, y si el Señor por su gracia lo permite, también somos, ¿no? Exacto, si en la evaluación del buen mayordomo ya alcancé la posibilidad de poder acostarme tranquilo y decir, bueno, hasta acá vengo bien, ahora me falta comenzar a trabajar para afuera. Perfecto. Y esa influencia, nosotros como seres esencialmente sociales que somos, no podemos quedarnos simplemente con estar tranquilos nosotros, debemos buscar compartir. ¿Y cómo podemos compartir? Es interesante, ¿no?, que las ilustraciones que usó Jesús para hablar de cómo el cristiano debe compartir con el mundo esta influencia de ser un buen mayordomo, tienen que ver con dos cosas muy simples que generalmente pasan desapercibidas, pero que sin embargo transforman todo lo que tocan, y son la sal y la luz. Claro, ¿no? sí. Yo no podría imaginarme el sabor de una comida sin sal. Sin sal. ¿No? Aunque a veces sucede, pero ahí nosotros notamos la diferencia. Pero, o sea, claro, es como que a la comida le falta sabor. Los sabores se realzan a través de la sal. Exactamente. Y la sal está inmersa, está mezclada con la comida, y sin embargo pasa desapercibida cuando la comemos. Sí. ¿No? Y lo mismo pasa con la luz. Donde hay un lugar oscuro y aparece una luz chiquitita, la transformación es enorme, ¿no? Y si nosotros llegásemos a ser como personas una influencia pequeñita en la sociedad que empiece a cambiar, imagínense lo que podríamos llegar a ser como influencia si yo llego a ser un buen mayordomo que alcanza a ser una pequeña luz. Se suma mi luz a la tuya, claro, y a la de cada uno de los cristianos que está en el mundo. ¿Cómo sería iluminada la verdad en este mundo para que cada persona, cada habitante de la tierra quiera ser un verdadero imitador de Cristo? Esa es la influencia que nosotros debemos procurar, ¿no? Eso es lo que dice Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como hijos de luz. Y qué implicancia, ¿no? Porque llegado el momento, mencionábamos hace un momento lo que nos gusta escuchar, qué lindo cuando nos dicen, bien, buen trabajo, está hermoso lo que hiciste, es perfecto, pusiste mucho empeño, y nosotros en muchas ocasiones, bueno, en lo social, en lo terrenal, nos sentimos halagados, nos sentimos reconocidos, pero el Señor tiene métodos, tiene formas, ¿no? Primero, que Él es misericordioso, bondadoso, tardo para la ira, lo tenemos que remarcar, y en ese sentido el Señor habla muchas cosas de las cuales nosotros hacemos bien conforme a su voluntad. Pero hay muchas veces de que nosotros tenemos la tendencia natural de desviarnos del camino, de hacer cosas distintas, de alejarnos un poquito de su luz, de dejar de ser sal, volvernos insípidos. Y en ese sentido, como el Señor hoy no quiere que perdamos la corona, ni el objetivo, ni la salvación, nos hace un llamado de atención hoy, pero también vamos a ser llamados y vamos a ser
desenmascarados, si se quiere, no sé si es muy fuerte la palabra, pero vamos a ser contrastados con una realidad que por allí hemos dejado de vivir. Y allí están las palabras que no queremos escuchar. ¿Qué podemos decir al respecto de ese tema? Sí, llevándolo a un plano práctico, ¿no? Está bueno cuando en casa tu esposo o tus hijos te dicen qué bueno, qué lindo que sos, ¿no? Qué maravilloso, todo lo que haces está fantástico, Claro. pero a nadie le gusta escuchar una reprobación. Es decir, te falta esto, estás haciendo mal lo otro. Y sin embargo, uno crece más con el llamado de atención que con el halago. Exactamente. Ahora, el tema está en cuál es la fuente que yo voy a tomar como modelo, porque en la sociedad te vestiste bien, hablaste lindo, y ya la sociedad dice, qué buen tipo que es. Claro. Qué bien que hace, mirá qué presencia Otra que medida tiene. tienen ellos. Claro, Claro. uno tiene una influencia ya solo por la vista. Sin embargo, ¿es la aprobación de los hombres la que debemos buscar? Ujú. ¿O debe ser la aprobación de algo superior? Debemos buscar la verdadera aprobación que viene de Dios. Aun cuando por esa aprobación que debemos buscar, que es la aprobación de Dios, los hombres nos condenan. Claro. Ese es un desafío, me parece a mí, fundamental, porque incluso venimos viendo a lo largo de la lección el hecho de que por allí nuestra piedad va a generar oposición. Una cosa increíble que a veces, pero es así, Jesucristo fue un ser piadoso, amoroso, misericordioso, sanador, hizo milagros. ¿Qué no hizo Jesús? Dio enseñanzas, amonestó, animó a las personas que estaban bien, y aún así levantó oposición. Y no por eso cambió de idea. No por eso dijo, bueno, si estoy molestando, si estoy generando controversias, si estoy levantando oposición hacia mi seguidor, no, mejor cambio la actitud porque la evaluación que estoy recibiendo de la sociedad no es la mejor. En cambio, acá la palabra de Dios nos dice que en algún momento del tiempo no muy lejano vamos a experimentar ese tipo de persecución, vamos a experimentar ese tipo de rechazo, ese tipo de podríamos decir intolerancia, y sin embargo el Señor nos invita a ser fieles, ¿no? A ser fieles, y allí está todo lo que venimos hablando, ¿no? Sí, sí, no el sentir que hay oposición en el mundo porque somos rebeldes, sino por el hecho de buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bien. Que nuestra aprobación sea como aquella parábola, ¿no? En Mateo 25:11, cuando venga el dueño de todo, el mayordomo debe dar cuenta, ¿sí? Y entonces yo como mayordomo voy a tener que dar cuenta de lo que me fue confiado. Exactamente. Y entonces cuando venga Cristo a buscar a sus hijos, ahí en Mateo 25 y en Mateo 7 aparecen dos frases que va a decir Jesús, ¿no? A unos, a aquellos que buscaron hacer realmente su voluntad, les dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. ¿No? Y esas palabras, cuando uno las lee, dice, wow, sí quiero eso. Exactamente. Qué bueno, eso es lo que quiero oír. Y lo que no quiero oír es el otro, ¿no? Cuando separe a las ovejas de los cabritos y diga, nunca os conocí. Claro. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien. Wow. Bien, muy bueno el enfoque. Para cerrar, para hacer un redondeo, una reflexión final, vamos a darle los últimos segunditos antes de la despedida, José, para que usted nos pueda aclarar y redondear un poquito el tema. Bien, me gustaría, para terminar, invitarlos a tener una conclusión que tiene que ver, una reflexión, leer un pequeño pasaje de la segunda epístola del apóstol Pedro. No me gustaría cerrar simplemente con mis palabras, pero sí usar la idea de Pedro en cuanto a qué debemos procurar para ser buenos mayordomos, ¿no? Ahí en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, permítame encontrarlo acá, en el capítulo 1, Pedro nos invita a ser
partícipes de la naturaleza divina, y eso es lo que nosotros debemos procurar para ser verdaderos mayordomos de Dios. Pedro ahí plantea de que la naturaleza de Dios es amor, y entonces nosotros debemos procurar ser como Él es. Y ahí en el capítulo 1, en el versículo 5 en adelante dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, en ser como Dios, en buscar el amor de Dios, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ser buenos mayordomos, debemos evaluarnos diariamente y ver en qué escalón estamos de esta escalera del crecimiento espiritual. ¿Sí? Si tenemos fe, bueno, vamos por el siguiente paso y debemos procurar llegar al escalón más alto, que es ser como Dios mismo es. Su naturaleza es amor, y nosotros debemos procurar reflejar en el mundo ese amor que Él tiene por nosotros, porque no nos va a dejar estar ociosos en este mundo. Muy bien, muchas gracias, José, por haber venido, por haber compartido con nosotros, a todos nuestros amigos oyentes por estar en sintonía. Nos estamos despidiendo y invitamos a todos ustedes a compartir el próximo sábado cuando digamos estamos estudiando al aire. Hasta la próxima semana. Hasta aquí estuviste escuchando Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Te esperamos todos los sábados a las 10 por Nuevo Tiempo Libertador.